Siempre va a ser de aventura. Bueno, continuamos en Estoy Cansado Jefe, en el streaming callejero, en la radio abierta. Ya le pusimos tantos nombres que no nos acordamos. Y antes de eso, viste que hablamos de la Radio Nexo. Digo, le voy a comentar a la gente que está acá o a la gente que nos va a ver después en el video dónde nos pueden encontrar en las redes. Y me acuerdo ahora que nuestro Instagram es Estoy Cansado Jefe Nexo. Le quedó el Nexo ahí, no sé. Capaz que se lo vamos a sacar, porque quedó como un apellido que no elegimos nosotros. Una estamos pisando seguro. Sí, seguramente, así que ya le vamos a pasar a Franco ahí la factura, vos avisale cualquier cosa. Y como le dijimos anteriormente, nos está visitando el profe y licenciado en Historia, Mario Russo, profe en UNRWA, profe en ITEC, que bueno, también va a venir a contarnos un poco sobre San Martín. Gordo, ¿querés? No, y también te faltó una arista del Sí. artista. Ah. Sí, estuve dibujante, estuve viendo. Y ahora va a explicarlo bien. No, queríamos, recién estuvimos hablando con Laura, que era la presidenta del Instituto San Martiniano, que nos hablaba un poco del tema histórico y Jera también hizo una introducción editorial. Con vos queríamos indagar, ya te vamos a hacer parte también de la parte histórica, pero indagar un poco en la personalidad de él. Estábamos viendo, por ejemplo, era verdad, yo viendo ayer la película y no me voy a basar solamente en eso, era un poco cabrón así, porque antes le dábamos características de que sí era metodológico, estadista, no dejaba nada al azar, pero las cuestiones personales, ¿era así cabrón o no? Si ya él sabe algo, no sé. Sí, por supuesto, digamos, ¿no? La personalidad de San Martín es como muy compleja y hay que pensarla en la época, ¿no? En la época y en la época que le tocó vivir, ¿no? No sé si era un tipo cabrón, no sé si sería la palabra, pero pongámonos en contexto que era un general del ejército, o sea, ya tenía un general del ejército en tiempos revolucionarios, ¿no? Con milicias muchas veces poco formadas, milicias voluntarias, milicias formadas en el oficio, digamos, entonces sabía que es arriar esos bueyes, digamos, ¿no? Dicen que le decían el rey José. Así que saquemos nuestras conclusiones de lo amable que habrá sido a la hora de dar las órdenes, digamos, ¿no? Pero no habla mal de él, digamos, no habla de una persona que justamente cumple un rol, que es el rol de dirigir y encauzar las huestes, ¿no? Del ejército revolucionario, un tipo muy formado, con muchísima estrategia, muchísima experiencia militar y de pocas pulgas, seguramente, pero no porque probablemente haya sido malo, sino porque el contexto ameritaba, digamos, ¿no? Estamos hablando de una situación revolucionaria, de guerra, con mucha incertidumbre, entonces su accionar y su guiar en esos momentos, digo, implicaba cierta templanza para que obtener resultados, digamos, ¿no? Pero dice que era un tipo de pocas pulgas, ¿no? Que no andaba con muchas alternativas y era bastante firme, digamos, no firme con los muchachos. Le fue bien, digamos, ¿no? Así que, digamos, ¿qué se le puede negar, digamos, ¿no? En ese sentido, si efectivamente, digo, supo tener el carácter necesario para liderar el proceso de independencia, no una, sino de 3 naciones, digamos, ¿no? Pero son esas cosas que pasan en la historia no como un defecto, sino como una virtud, yo quiero, ¿no? Me parece que ahí está el detalle, digamos, ¿no? Que era una persona, no sé si mal llevada, pero de pocas pulgas en el momento correcto, ¿no? Entiendo que tenía una faceta diplomática después y que la manejaba totalmente distinta, pero que siempre con convicciones, digamos, ¿no? Hay muchos testimonios, muchos casos de que cuando se tenía que plantar, se plantaba y no se movía, digamos, ¿no? Por lo cual habla muy bien, faltan de esas convicciones hoy en día, ¿no? Gente que diga yo defiendo esto y esto es importante y sostenerlo, digamos, ¿no? Pero bueno, la historia dirá efectivamente, sí, y insisto que sí, digo, porque en un momento complejo donde sí, hay que buscar. Habría que estar en las botas, digamos, ¿no? De San Martín, con toda esa gente, con todas esas milicias en el medio de la montaña, con frío. Hay que estar, ¿eh? Y bueno, y pensando en esto que vos decías, también algo que por ahí se pierde de vista, sobre todo los próceres, viste que están endiosados en el bronce ahí, que muchas veces pienso siempre Sarmiento, padre de Laura, digo, hay una construcción en eso. Una faceta muy importante, y creo que fue clave, la faceta política. San Martín era un político, más allá de que era un militar, y que en ese tiempo, o cuando empiezan ya las democracias liberales, o un poco antes los estados modernos,
ese lugar de la política lo ocupaban los militares, pero digo, hizo política. Antes Laura nos contaba esto de haberse negado a combatir con los caudillos federales, el tema de, que ahora queda en duda, que le decía a él, el primer golpe de Estado, que se dice que se lo puede llamar, digamos, golpe de Estado con las características de un golpe de Estado de ahora, pero digo, contra el triunvirato. ¿Cómo ves eso? Digo, ¿cómo lo ves como profe de historia que ha recorrido las aulas? Si se comprende esa faceta política o se lo sigue teniendo solamente como un prócer y nada más, que pudo haber cometido errores o no, pudo haber hecho una política acertada o no, pero ¿cómo lo ves vos en el tránsito de tus años como profe? Ahí hay una cuestión que es que el San Martín militar se come al San Martín estadista, ¿no? Y la figura del San Martín estadista es clave, digamos, no más allá de político en sí, de la palabra política quizás tenga una connotación más amplia, más moderna, digamos, ¿no? Hay una clara relevancia de un tipo que está pensando al Estado y que está construyendo el Estado, pero que, como decían ustedes, digo, ¿no? El bronce limpia un poco y también la historia en sí general rescata lo que le interesa, digamos, ¿no? Y hay una cuestión de esto, insisto, que el San Martín militar, el San Martín estratega, termina como opacando a ese San Martín diplomático que cumple una función estratégica, digamos, ¿no? Cumple una función clave en el proyecto de construcción de la nación argentina, del Estado-Nación Argentina, y que por ahí no se discute, a veces voluntariamente, ¿no? Intencionadamente no se discute cuál era el proyecto de país que San Martín tenía en mente, que es la patria grande, la famosa patria grande sanmartiniana, digamos, ¿no? De la América Latina unida, digamos, ¿no? Iba a hacer un paréntesis. A él le hacen una pregunta al escritor de San Martín, y él, sobre San Martín, qué pensaba sobre su país. Y él le dice, sobre la patria, ¿qué patria? ¿La patria argentina? ¿La patria chilena? ¿La patria grande? Siempre se refería a eso. Nosotros siempre lo relacionamos con Argentina. Lo loco pensaba mucho más allá. Justamente, el proyecto político de San Martín es más amplio que lo que hoy entendemos como el Estado argentino, digamos, ¿no? Es una cosa más grande, más constructiva, más continental y mucho más anclada en las raíces del continente. Hay algo ahí pensando, de hecho el proyecto político de San Martín es poner un rey, no es un monarca inca, el monarca inca, es un proyecto que pues, no prospera claramente, digamos, ¿no? Pero tiene una visión distinta del Estado, tiene una visión distinta de la política, si se quiere, que termina siendo relegada por una visión liberal, digamos, ¿no? Que es la del Estado, nación tradicional burgués, digamos, ¿no? Él piensa en recuperar esto que vos decís, ¿no? La patria grande, piensa en el Imperio Inca, piensa claramente su modelo de político es reflexionar sobre el Imperio Inca, por eso él propone un rey Inca, y hay un montón de cuestiones sobre ese San Martín diplomático que no se discuten, un poco intencionalmente, un poco... De hecho, yo me parece que es Rivadavia que le dice, se imaginan un chocolate, se imaginan un chocolate gobernándonos a nosotros, digo, ¿no? Sin embargo, en la cabeza de San Martín estaba presente, digo, la posibilidad de pensar una monarquía latinoamericana con raíces en términos más amplios, digamos, ¿no? Porque él piensa un territorio que va desde el sur argentino hasta Venezuela, digamos, ¿no? Un territorio efectivamente latinoamericano. Su cabeza era la cabeza de una persona que había conocido el Imperio Español, digamos, no es la cabeza de un moderno, ¿no? No está pensando en términos de Estado moderno como entendemos hoy en día, pero sin embargo hay un proyecto interesante que queda descartado y queda olvidado, ¿no? Definitivamente olvidado, digamos, ¿no? Concentro en Potosí, concentro en Bolivia, no en el sur, no en estas partes, digamos, ¿no? Se volvían locos los porteños. Claro, no, ahí se armaba una tole-tole. Tal cual, digo, no es el modelo de la pampa húmeda, él tiene otra idea que es justamente el centro de América, digamos, y de ahí estructurar una unidad política general que claramente no prospera, no hay intenciones, por supuesto que no se dan los términos tampoco, digamos, la fragmentación diría que políticamente la única opción viable termina siendo, y se pierden cosas interesantes, digamos, ¿no? Por eso me parece que es una pregunta interesante eso de rescatar, bueno, cuáles eran las ideas políticas de San Martín, más allá de las ideas militares, sus intenciones militares que muy bien construye, pero ahí vuelvo, digo, uno se acuerda de Artigas y la Liga Federal, digo, ¿no? El proyecto O'Higgins, hay proyectos alternativos que quedaron truncos, y para mí hay que muchas veces volver a
poner el ojo ahí, no para copiarlos claramente, pero sino para rescatar ciertas posibles lógicas alternativas, digamos, ¿no? Si no, seguimos tropezando con la misma piedra. Ay, le toca. Le toca acá. Me toca a mí, sí, no, ya vamos a conseguir otro micrófono. No, sí, pensaba en esto, digo, que hoy es ejemplo de libertad, pero como decís vos, su mirada de estadista no se basaba en, bueno, vayamos a elecciones, el que más votos tiene es el presidente. Digo, estaba pensando en crear un nuevo imperio, un nuevo reino, una nueva monarquía, tal vez una monarquía constitucional, obviamente, porque los tiempos que corrían lo ameritaban, pero digo, hoy lo usan como sinónimo de libertad, pero con una libertad concebida como la conocemos nosotros ahora, no una libertad como en ese momento. Eh, y por ahí digo, y los detractores, o pienso, ¿qué habría pasado si San Martín, en lugar de decir no, desenvaino mi espada contra mis hermanos, volvía y apoyaba a Ramírez y Tenislao López, por decir hacer historia contrafáctica? ¿Qué, qué habría pasado? ¿Se podría haber consolidado tal vez un Estado federal eh, tipo Estados Unidos o crees que eso estaba muy lejos, más allá de los resultados de una posible guerra o enfrentamiento en el que San Martín participe? El modelo es la democracia norteamericana, digamos, ¿no? El modelo al que aspiran todos es el norte, digamos, en el buen sentido, en esa época, el norte era la democracia norteamericana y la construcción de estados federales, digo, ¿no? Verdaderamente federales. Yo entiendo que San Martín la ve perdida esa batalla y en parte se retira en pos de cierta unidad nacional, en pos de cierta paralelismo ahí con el general, digamos, ¿no? Con el general Juan Domingo, digamos, ¿no? La historia se repite. Y él como que decide dar un paso al costado y termina yéndose a Europa, en parte muy vilipendiado y muy bastardeado por lo que es el gobierno de Rivadavia. Entonces yo creo que él entiende que su proyecto queda como a un costado, queda descartado y opta por la vía de... porque él se exilia, se autoexilia, se va a Europa, va a tener también una vida muy intensa y muy política allá, pero ya desde un lugar de... no construye vínculos políticos, hasta la etapa de Rosas, que ahí sí, ¿no? Rosas un poco lo reivindica, pero yo creo que él entiende bien el contexto y que entiende que el centralismo es el centralismo porteño y que el sueño que él tenía no se va a concretar y quizás haciendo ahí ya el juego de historia contrafáctica se hubiera vuelto con un ejército, ¿no? Hubiera tenido... Pensemos un poco en la historia napoleónica, digamos, ¿no? Napoleón lo destierran y él vuelve y construye su propio ejército, pierde, pero él vuelve, digamos, ¿no? Y vuelve por el sueño del imperio, de una vez que lo exilen, lo destierran, él vuelve, y bueno, y no tiene el apoyo, no tiene el apoyo popular, tiene junto a unas milicias voluntarias, pero bueno, ya es otro el contexto. Yo creo que San Martín lo leyó muy bien, y por eso optó por el retiro en Europa, donde allá era una figura consagrada. De hecho, cuando se sienta en Europa, que él va a estar primero en Bélgica y después termina sus años en Francia, lo van a buscar milicias extranjeras para contratar milicias polacas, milicias checoslovacas para liderar por batallas internas por la libertad de sus propios países. Lo van a buscar, él rechaza, pero ya era una figura política relevante y era considerado uno de los grandes militares de la época, digamos, ¿no? Entonces lo van a ver personalmente para pedirle consejos, para llevarlo a esas revoluciones que se están dando en el este de Europa, ¿no? Sobre todo. Y bueno, él no participa, no trasciende ahí, ¿no? Pero claramente es un tipo que entiende el contexto para mí, ¿no? Entiende hasta dónde, cuando debe, en cierto sentido, decir, bueno, mi lucha era esta y hasta aquí he llegado, ¿no? Sí, un tipo que en lo que antes hablábamos con Laura de cuestiones geopolíticas, estadistas, lo que se lo compara con Aníbal, se lo estudia en todos los ejércitos del mundo, lo que vos acabas de decir, las hazañas que ha hecho son estudiadas y, ¿cómo se dice? Eh, Cuando se dice que algo que quedan plasmadas en la historia. Bueno, han quedado plasmadas en la historia de los libros. Y entonces te iba a preguntar otra, estoy como Janina La Torre, la Janina La Torre de la historia. Yo voy a bajar la torre. Che, vos dijiste para que lo comparábamos con Messi, porque el pibe se fue chico, se formó allá, vino, nos sacó campeón. Volvió ahora a retirar, se lo pedían y no jugó más. Se tiró, viste, como se retiró a Miami. Che, pero dicen que encima
no era padre, o los padres no eran argentinos, nunca se supo quién eran los papás, y eso también está en la historia, ¿puede ser? ¿Vos sabés de No, eso? antes, antes hablábamos con Mario fuera del aire que hay un historiador que plantea una teoría, es una hipótesis, que es Chumbita, en la que busca tal vez como objetivo reivindicar un cierto origen guaraní, un cierto origen nativo. No, no, porque la teoría es que... No, 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 nativo, nativo. Nativo, o sea, que tenga que ver... no, y los guaraníes son en Paraguay. En Uruguay son los charrúas. Pero sí, sí, los uruguayos a veces nos quieren robar un montón de cosas. Como me dijo un amigo ayer, un amigo de origen uruguayo, que la marcha San Lorenzo le hizo un uruguayo, no un argentino. No, pará, le digo, pará un poco porque ya es con todo. No, bueno, más allá del chiste, me abrí de que... No, Chumpita decía o planteaba la hipótesis de que San Martín era hijo de Alvear, hijo legítimo, con una mujer de origen guaraní. Y que lo entrega a la familia Alvear. Bueno, después la familia Alvear se va a España y, digamos, lo ocultan, porque no es legítimo, pero si el dato sería cierto, que no hubo posibilidades, no hay manera de poder saberlo, no hay testimonios que puedan asegurar algo así. Eh, pero lo más loco de eso es que cuando él vuelve en 1812, vuelve con Alvear, con el que supuestamente sería su hermano. O sea, ahí se ve la relación en la familia. Pero no sé, Mario, si vos tenés algún comentario al respecto, si esto es viable o no. No, a ver, no hay documentos como vos decís, no hay fuentes que respalden tal teoría, por lo cual como teoría es hermosa, no es preciosa, entonces digo, para la ficción eh, es linda, digo, esta hipótesis, y como todo, siempre cuando hay problemas de familia y de hijos más tarde se pone interesante. Lo que sí resulta particularmente llamativo es el hecho de que una persona como San Martín, habiendo nacido en Yapeyú, digamos, ¿no? Que era una región muy lejana dentro de lo que es el centro del Imperio Español, del virreinato del Río de la Plata, en una casa muy humilde, termine en España en una formación militar. Digamos. Es particularmente llamativo, digamos, ¿no? Como decir, bueno, ¿por qué? ¿No? ¿Por qué una persona que nace en un lugar totalmente distanciado, sin recursos económicos, termina yendo a España a formarse militarmente y vuelve como uno de los grandes estrategas y uno de los grandes militares? Y hay como ciertos interrogantes que quizás se pueden responder más sencillamente, pero hay que buscar información, digamos, ¿no? Entonces ahí juega un poco eso, digo, ¿no? El interrogante de qué pasa, digo, de una persona que es de origen humilde, en un contexto lejano y humilde, y que termina yendo a estudiar a las grandes academias españolas, digamos, ¿no? Hay algo ahí, digo, que desde nuestra mirada moderna, actual, es como un interrogante, ¿no? Y lo respondemos desde nuestra mirada de la televisión, desde las telenovelas, digo, ¿no? Pero hay algo ahí interesante para estudiar que es el por qué, quizás en esa época era más común, digamos, ¿no? Esta cuestión de ir a formarse. Pero bueno, uno mira la casa natal de San Martín, y es una casa muy humilde, muy pequeña, digamos, ¿no? Y mira geográficamente dónde queda Yapeyú, y es raro, acá hay algo raro, digo, ¿no? Entonces, digo, ahí hay como ciertas cosas que permiten estas lecturas. Después la familia de Alvear siempre fue, digo, una familia muy pudiente y que podría tranquilamente, digo, ¿no? ¿Familia de origen patricio? Familia de origen patricio, sí, con vínculos ingleses. Con vínculos ingleses, sí, sí, sí. Sí. Así que, bueno, digo, son teorías, son teorías. Hay muchos, sí, muchos cabos sueltos, muchos interrogantes, y eso habilita la imaginación, que es lindo, siempre y cuando tenga ciertos parámetros, digo, ¿no? Pero bueno, por lo pronto no hay registro, no hay registro, y quizás a lo mejor había como un circuito de pensar posibles candidatos para la formación, digo, lugares estratégicos para armar, para reclutar, y bueno, le tocó a San Martín, ¿no? Pero es una teoría interesante, atrapadora, digamos, ¿no? No deja de ser algo para interrogarse, sobre todo para pensar los vínculos de la época. Sobre todo insisto en esto, digamos, ¿no? Como alguien que nace en una casa tan pobre, sin una tradición patricia, perdido en el medio de casi la selva, ¿no? Del monte allá guaraní, termina en España formándose militarmente, digamos, ¿no? Pero bueno, cuestiones a pensar. La última y terminamos este bloque.
Ya que lo identificaste tanto, podría ser la historia de un superhéroe tranquilamente. Y vos que sos del mundo de los cómics, ¿con qué lo comparás rápidamente con un superhéroe y si lo dibujaste? ¿O lo dibujarías? Sí, lo dibujé, San Martín, dentro del mundillo del arte argentino, es como un referente. Hicimos unas tapas para la revista El Satélite, sacamos unos números cuando fue aniversario, hicimos unas tapas de San Martín ahí en ilustración. Y la verdad que es casi un superhéroe, digamos, ¿no? Es un superhéroe en el sentido, sin poderes, ¿no? Sin esas cuestiones, pero es una persona que reúne las características del héroe. Dice llanamente, de lo que es el héroe, no burgués, digamos, ¿no? Del tipo que lucha por el honor, porque es un debate muy lindo ese. Digo que hoy en día se piensa de la característica del héroe no burgués, digamos, no el que lucha por la plata, el que se esfuerza por las ganancias, que se esfuerza por el progreso, sino que el que lucha por el otro, por los valores, digamos, ¿no? Que es el héroe tradicional, digamos, ¿no? El héroe heroico, el héroe homérico, digamos, ¿no? Por eso nunca se lo pinta como héroe. No, justamente creo que fue el último gran héroe junto con Belgrano que rompe a ese esquema de el héroe. Hoy en día uno piensa en figuras políticas y no piensa el tipo que obra por el honor, digo, por el valor de la patria. De hecho, el tipo hace un montón y se termina pobre, exiliado, digamos, no olvidado, y se reivindica después, digamos, y no se queja. No se queja hasta el último momento, digamos, no es que va a los medios de comunicación y hace un descargo. Entonces ahí hay una figura de heroica, pero en un héroe que nos cuesta entenderlo a nosotros, digamos, ¿no? En un héroe que está pensando en un proyecto colectivo, que está pensando en un grupo, digamos, ¿no? Es una figura heroica que es un héroe que ha muerto para nosotros, que es el héroe tradicional, digamos, ¿no? El héroe que muere por sus valores a cualquier costo, incluso hasta que parece ridículo, digamos, ¿no? Que se bate a duelo, porque mira qué tonto, ¿no? Bueno, esos son los valores de la sociedad tradicional que ha desaparecido. Y hay algo de eso en San Martín que atrae, por eso es una figura que en la infancia, ¿no? Uno se siente muy identificado y que ha pasado, ¿no? Esta cuestión de el tipo luchó a pesar de todo, ¿no? Que luchó sabiendo que iba a perder, lucha igual, digamos, ¿no? Hoy en día uno no va a un partido sabiendo que lo va a perder. Bueno, el tipo capaz que te jugó un partido aún sabiendo que estaba perdido lo jugaba, ¿no? Entonces hay cuestiones ahí que tienen que ver con esa figura del héroe que nos cuesta mucho entenderla y que se reivindica desde un lugar diferente, más. Sí, sí, unos valores que no son los que se manejaban en esa época, digamos, ¿no? Un tipo que se retira sabiendo que lo hizo todo, digamos, ¿no? Y se retira en el ocaso. Bueno, eso ya no existe, digamos, ¿no? Eso ya que ganó todo, ¿viste? Es raro, por eso digo también la comparación con Messi, un tipo que lo ha ganado todo y no hace alarde de nada, digamos, ¿no? Entonces es interesante eso. Por eso digo Messi llama tanto la atención, porque es un tipo raro. El que gana en el mundo en el que vivimos hace alarde de todo lo que ganó. Y Messi, sin embargo, es un tipo que perfil bajo, ¿viste? Y eso son cosas que son de esa figura de ese héroe que ya está en decadencia, digamos, que hay que reivindicarlo, digamos, ¿no? En general, digamos, aquel que hace lo correcto porque es correcto, ¿no? Para reflexionar, no para pensar. Bueno, acá el operador ya nos está diciendo que tenemos que ir cerrando, hace un rato ya que nos dice. Mario, te queremos agradecer por darnos de tu tiempo un domingo a la tarde, un lindo día hoy, y que te vengas hasta acá acompañado, agradecerles a los dos por estar acá, y la verdad que un par de cosas me quedaron ahí para reflexionar, porque son miradas que por ahí uno no tiene siempre la misma mirada, y está bueno tirar la semillita esa y que, bueno, sigamos pensando. Así que muchísimas gracias, Mario. Para la próxima te tenemos anotado, te tenemos en la lista. Tienes que comer mate, carajo, no hablaba,